comenzar el tratamiento del tema del debido proceso, y parte de él fue adelantado esta mañana en la conferencia del doctor Álvaro Belloso. De manera que algunas de las ideas que yo voy a exponer han sido ya desarrolladas, por lo menos desde otro enfoque, por el doctor Álvaro. Para que podamos hablar del debido proceso, creo que lo primero que tenemos que saber es qué es el proceso. Y para saber qué es el proceso, tenemos que preguntarnos qué quiere decir la palabra proceso. Sacándolo del ámbito jurídico, en el ámbito del lenguaje, ¿qué significa la palabra proceso? Luego lo llevaremos al campo jurídico, y para saber qué es un proceso jurídico, tenemos que imaginarnos como inicio. La palabra proceso, la voz proceso, es una voz evidentemente dinámica. Un proceso físico, un proceso químico, un proceso jurídico, significa en definitiva una manera de hacer las cosas para obtener una finalidad determinada. Por lo cual, la finalidad se antepone al proceso. Primero tenemos que saber a dónde queremos llegar para saber cuál es el camino que vamos a seguir. Si queremos saber qué pasa cuando el hierro se calienta, no le podemos pegar con un martillo ni tirarnos agua, porque ninguno de los dos métodos son aptos para obtener el fin perseguido, saber qué pasa con el hierro cuando se calienta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo que hay que hacer es someterlo a una fuente de calor. El objetivo, saber qué pasa, que adecua el método, el proceso. Si llevamos esta idea de método, de camino, de tránsito al campo jurídico, nos vamos a encontrar con que el proceso judicial, que es al que nos vamos a referir, es un método, un instrumento para obtener una finalidad. Toda la finalidad del orden jurídico, toda la finalidad del derecho es la pacificación social. Y por eso que en el campo jurídico nos vamos a encontrar con normas que al regular los derechos de los sujetos facilitan la convivencia entre vivir juntos en un espacio geográfico y en un tiempo dado. ¿Cómo se soluciona este convivir, este vivir en un espacio y en un tiempo determinado? Lleva necesariamente la existencia de problemas, de conflictos entre los convivientes, porque los bienes existentes no son suficientes para satisfacer íntegramente el interés de cada uno, sin contar con las características propias del ser humano, su bondad, su maldad, su egoísmo, su generosidad, etc. Nunca los bienes existentes alcanzan para satisfacer totalmente a los convivientes. Y entonces surge lo que llamamos hasta mañana los conflictos intersubjetivos de intereses. Cuando un bien escaso es requerido o es pretendido por más de una persona. ¿Cómo solucionamos? Para que pueda haber convivencia, tiene que haber paz. Los convivientes tienen que convivir en paz. De otra forma, no hay convivencia, no hay posibilidad de agrupamiento humano. ¿Cómo se soluciona el problema? Si ustedes me acompañan en un esfuerzo imaginativo histórico, y se remontan conmigo varios cientos de miles de años, y nos trasladamos a la formación de los primeros conglomerados humanos.
eran muy pequeños, eran conglomerados prácticamente de la familia nuclear. Era raro la existencia en estos conglomerados de alguien que no formara parte de la familia nuclear. Si había conflicto entre ellos, las soluciones pasaban por dos caminos. O había la autocomposición, las partes se ponían de acuerdo y solucionaban el conflicto, o las partes combatían. Esta solución violenta tenían consecuencias disvariosas para el grupo. En la medida en que el grupo es pequeño, la eliminación de uno de los integrantes debilita al grupo frente a otros. Pero además, esta eliminación física generaba dentro del grupo tensión, porque los allegados al muerto generaba en ellos rencor y el deseo de venganza. Además, frente a los rencorosos y a los vengadores, en algún momento vencedor era vencido y generaba una nueva tensión con nuevos rencores y con nuevas venganzas. El ser humano, que por eso es humano, avanza en el transcurso de los tiempos y avanza también en su manera de pensar. Y advierte que la solución de fuerza no es solución, que debe buscarse otro método, otro sistema, otra manera de solucionar los conflictos. En algún momento de la historia, los conflictores buscan, a través de la intervención de un tercero, que se solucione el conflicto. Llevan el conflicto al conocimiento de un tercero. Este tercero normalmente es el hombre más respetado del grupo, porque es el más fuerte, porque es el mejor cazador, porque es el que tendría ofrecido mejores servicios al grupo, porque es el más anciano, el que tenía más experiencia. Y cuando los conflictuados le llevan a su conocimiento el conflicto, la existencia del conflicto, y el solucionador o orientador, o llamémosle que el juzgador, lo resuelve, y esa decisión es acatada por los conflictuados. Se ha producido un fenomenal avance cultural, porque se ha abandonado el arma y se la ha transformado en la palabra, y la palabra igual. Ya no importa quién es el más fuerte, lo que ahora importa es quién tiene mejores argumentos. ¿Cuáles son los argumentos de peso? En esta situación, en aquellos albores de la historia, ha aparecido un rudimento de juez y un rudimento de proceso. Hay un rudimento de juez porque las partes le piden, los conflictores le piden, le hacen conocer el problema y le piden que lo solucione. Y hay un principio rudimentario de proceso judicial, porque el menester que el juzgador oiga a ambas partes para poder saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus pretensiones, cuáles son los derechos que invocan, y entonces poder resolver. Que al hablar se colocan en un vídeo acá, contradiciéndose la una a la otra, diciendo lo contrario, pudiendo decir lo contrario, teniendo el derecho a decir lo contrario, y teniendo también el derecho de controlar la actividad del adversario. Con esto
nos encontramos con que uno de los elementos, o el primer elemento que integra la idea del proceso, que es el elemento subjetivo, ya está. Son los conductores y el juzgador. Hoy le llamamos partes y jueces. Hay una exteriorización, que hoy a esa exteriorización la llamamos acto jurídico, porque se echa con voluntad, con discernimiento, intención y voluntad, y que lleva además una finalidad, con la diferencia que hoy, cuando hablamos de la exteriorización, nos estamos refiriendo a los actos jurídicos procesales, los cuales, además de ser actos jurídicos, tienen una característica particular. El acto jurídico sustantivo tiene como finalidad crear, modificar o extinguir derechos, y son regulados por la ley sustantiva, que es la que dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué está permitido hacer. Es el artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina. Las acciones privadas, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido lo que ella no prohíbe. En el campo por eso es un error cuando se dice que todo lo que no está prohibido está permitido. No es cierto. Todo lo que no está prohibido y todo lo que no está impuesto que está permitido. La permisión se mueve en el campo de lo prohibido y impuesto. Está prohibido nada. El que compra tiene que pagar el precio, pero nadie le voy a comprar. Está permitido comprar. Pero si compra, está permitido contratar, pero si contrata tiene que cumplir el contrato. Y no lo puede cumplir de cualquier forma. Tiene que cumplirlo tal y cual como lo pagó. En esto hemos avanzado siglos y nos encontramos ya con un proceso que tiene como característica la existencia de un juzgador que no es elegido por las partes, sino que se impone. Está prohibida la justicia formal propia, y al prohibir, al estructurarse los estados y prohibir la justicia formal propia, ponen simultáneamente, porque no puede dejar desguarnecida a las partes, a los sujetos, a los individuos, una estructura destinada a solucionar los conflictos intersubjetivos de intereses. Pero esta estructura, a su vez, tiene que cumplir, el juzgador tiene que cumplir con ciertas y determinadas pautas. Si lo que buscamos es una solución, el que soluciona tiene que ser un sujeto imparcial que no quieras favorecer a ninguna de las partes, que se interese, cuyo interés, por lo siguiente, no tiene un interés propio en el problema. Su interés es cumplir con su función. Su interés es resolver conforme de derecho, con independencia del contenido sustancial que signifique conforme a derecho. Y si conforme a derecho significa que el pretendiente debe triunfar, triunfará. Y si conforme a derecho significa que el pretendiente debe fracasar, y utilizando el lenguaje de abogado belloso, el resistente debe triunfar, triunfará la resistencia. Él no tiene un interés personal. Pero además de no tener un interés personal, este sujeto tiene que haber tiene que tener no solamente el poder o el apoyo del poder del Estado, sino que tiene que generar respeto. Aquel viejo y primitivo solucionador de conflictos de las cavernas. Pero significa Bueno, entonces vamos a tratar de aprovecharlo para ir directamente a lo que es el núcleo de la charla. No tenía para 3 o 4 más, pero bueno, no me dejan. Vamos a ir entonces directamente al concepto del debido proceso.
Entonces, si la mesa me permite a lo mejor un minuto más, logro terminar. El proceso es un ente abstracto, es un instrumento para la resolución pacífica de los conflictos intersubjetivos de intereses que se producen dentro de la sociedad, actuando el derecho vigente, en el caso concreto planteado, es un método racional de debate integrado por varias etapas, cuya estructura, por ser eminentemente lógica, es inmodificable. Y este ente abstracto se objetiva en los procedimientos, que son las formas en que la norma estructura los diversos trámites a cumplir para alcanzar la finalidad perseguida por el proceso judicial. Como lo pone de manifiesto Alvarado Belloso, ni la Constitución Nacional Argentina, ni las normas sustantivas, ni las procesales contienen el calificativo debido. Tampoco en la doctrina y jurisprudencia se encuentra una conceptualización positiva. Si tomamos varios artículos de la Constitución Nacional y los interpretamos integradoramente, diríamos que el primer concepto que debemos tomar es el de la inviolabilidad de la defensa del juicio. La inviolabilidad de la defensa del juicio está constituida además por una serie de derechos. El primero es el de audiencia. No puede haber un proceso en donde una de las partes no puede hablar, ni tampoco puede haber un proceso en donde una de las partes tenga menos posibilidades que hablar de la otra. Además de eso, el derecho de defensa incluye el derecho a probar. No podemos admitir un proceso donde una de las partes esté impedida de acompañar los elementos necesarios para acreditar la autenticidad de su dicho. El tercer elemento es el derecho a la defensa técnica, porque el proceso es un instrumento técnico y como tal las partes deben contar con la posibilidad o por el derecho de elegir a sus propios asistentes técnicos. Al lado de o junto con la Constitución, con el derecho de defensa, la garantía de la igualdad ante la ley. Y esta garantía significa que la norma debe colocar a las partes en un pie de igualdad, otorgándoles las mismas facultades y cargas y la misma posibilidad de ejercerla y cumplirla. La garantía constitucional del juicio previo, fundado en ley, anterior al hecho del proceso, significa que la actividad decisoria del juez y su resultado, que es la sentencia, no está fuera del proceso, sino dentro de él. La garantía del juez natural significa que la cuestión no ha de ser conocida, sustancial y resuelta por el juez que corresponde de acuerdo al ordenamiento jurídico positivo. Con todos estos elementos, lamentablemente no lo hemos podido desarrollar en el tiempo debido, podemos concluir diciendo que el debido proceso judicial es aquel que se sustancia de acuerdo a su estructura lógica, vinculando al juez natural y a dos partes litigantes enfrentadas entre sí, que ejercen su derecho de defensa, colocadas en un pie de absoluta igualdad jurídica y concluye en una sentencia que, fundada en derecho, satisface la pretensión poniendo fin al conflicto que le dio origen. Muchas gracias, señores.